invitar al pastor Enrique Montenegro, que ayer estuvo hablando sobre el Génesis, y hoy día nos va a dar un panorama sobre la base bíblica de la misión. ¿Cómo está, pastor? Gracias, Señor los bendiga. Gracias por la invitación una vez más y gracias por la alimentación también. Me están alimentando demasiado bien. Gracias a los hermanos. No se esmeren tanto porque si no mi esposa después me va a tirar la bronca. Y a mí no me cuesta nada hoy esforzarme también y comer. Lo que cuesta es dejar de comer. Pero espero que con el mismo sentido usted también pueda recibir alimento en esta noche, el alimento espiritual. En el día de ayer nosotros comenzamos una serie un poquito diferente a lo que suelo hacer. Estando en Madrid, un viaje anterior con el pastor Roberto y su esposa, y hablamos acerca de lo que era un panorama bíblico, y como les conté ayer, hablamos acerca de que es bueno tener un panorama completo de la Escritura en la mente para poder interpretar luego los contenidos, porque normalmente conocemos mucho, pero pasajes muy sueltos, pero no los ubicamos en el tiempo. Y entonces encontramos libros que no entendemos por qué sucede lo que está sucediendo ahí si no lo ponemos dentro del contexto donde ha sucedido. Y hablamos eso de que eso se puede hacer en un estudio muy largo o una cosa muy cortita. Entonces, al venir ahora con un tema de la base bíblica de las misiones, dije, quizás es una buena oportunidad para tocar los dos puntos. Es decir, por un lado poner un panorama bíblico y dentro de ese panorama bíblico sacar el mensaje de las misiones, pero por otro lado también hacer una aplicación práctica a los oyentes a través de uno de los tantos pasajes que en cada uno de los libros de la Biblia aparecen acerca de las misiones. Cada pasaje de la Biblia tiene infinidad de temas relacionados con el proyecto de Dios, con la misión de Dios y con el alcance de Dios a las naciones. Pero estamos tratando de elegir alguno de ellos. Entiendo que hoy es un culto de oración, por lo que me dijeron. ¿Cuántos han venido a orar? Bueno, póngase a orar por mí ahora, para que Dios me dé gracia. Y siendo un culto de oración, entonces obviamente la aplicación práctica que quiero hacer es tomar uno de los pasajes de lo que vamos a ver y hablar también acerca de la oración, pero enfocada en las misiones y no tanto en su necesidad. Aunque es obvio que le va a servir los principios para practicarlo, tanto en su vida como en sus amigos, su familia, la enfermedad o lo que sea. El principio es el mismo, la aplicación usted la aplica a donde usted está enfocado. En este caso, las misiones. Así que quiero volver al día de ayer y decir que ayer hablamos de que Dios es un Dios misionero. En realidad, el Padre es un Dios misionero, el Hijo fue enviado como misionero y el Espíritu Santo es misionero. El Padre aparece en el Antiguo Testamento revelando la misión y el proyecto de la misión. En el Nuevo Testamento Jesús ejecutando el principio de la misión y el Espíritu Santo del libro de los Hechos en adelante aplicando la misión a la iglesia o a través de la iglesia a las vidas. Me suelo normalmente cuando abordo un tema mirar las referencias que hace la Biblia al tema y la importancia que Dios le da al tema. Por ejemplo, en el tema de salvación hay una buena cantidad de versículos y sin embargo en el tema de economía hay 3 versículos por cada uno que habla de salvación. Y eso me llamó mucho la atención. De ahí se toman muchos que predican solamente la prosperidad, pero yo pregunté, Señor, ¿por qué? Me pregunté a mí mismo, Señor, ¿por qué hay tantos versículos que hablan de la economía cuando hay tan pocos relacionadamente que hablen de la salvación? Y entonces entendí, claro, digo, el tema de salvación tiene que ver con Dios. Es Dios quien determina, es Dios quien lo hace, es Dios quien la aplica, es Dios quien nos ofrece, es Dios quien nos regala su don, es Dios que nos salva. Al fin y al cabo no precisa hablar demasiado de Él, simplemente lo necesario para que lo sepamos. Pero el tema económico tiene que ver con nosotros. Y entonces Dios nos tiene que repetir una y otra y otra y otra vez para que entendamos que ese es un principio que Dios ha establecido. Pues con el tema que nos aplica, que es las misiones, es más o menos igual. Entonces estaba haciendo un recuento de cuántas veces habla la Biblia acerca de los temas que tengan que ver con la misión
Y obviamente la palabra misión no aparece en la Biblia, misiones no aparece en la Biblia, el concepto sí aparece. Pero sí aparece el alcance de la misión. Y la Biblia habla 577 veces de naciones. Y es interesante porque obviamente no está hablando de 577 naciones, pero 577 veces nombra las naciones como un propósito de alcanzarlas. Las naciones no la creó Dios en un sentido de decir creó una nación, pero en lo que Dios mandó hacer es poblar la tierra y de ahí se forman las etnias, las naciones. Los pueblos aparecen 2042 veces. 2042 veces aparecen los pueblos y Dios haciendo referencia a los diferentes pueblos. Gente aparece 251 veces, lengua 185 veces, país aparece o países 79 veces y ciudades 472 veces. 3.706 veces la Biblia nos hace referencia a lo que es nuestros objetivos, que es alcanzar a toda esa gente que está en las naciones, en los pueblos, a la gente con sus diferentes lenguas, países y ciudades, y faltaría poner barrios que no aparecen en la Biblia, pero sí aparece aldeas y me olvidé de ponerla, ¿ve? Aldea, bueno, ahí tiene otro tema para que usted lo pueda ver. Sin embargo, ese es nuestro objetivo, alcanzar la gente que está en esos lugares. Y ese es el objetivo de Dios, porque el mundo como tal se divide geopolíticamente y aún los países se dividen también por ciudades, regiones, provincias, que es otro tema que tampoco dije y sin embargo aparece en la Biblia, me acordé ahora, ¿ve? Es decir, que esto va mucho más todavía. En el día de ayer nosotros comenzamos a hablar y hablamos del panorama y comenzamos por los tiempos. Dije que íbamos a dividir esto en tiempos más que en libros, aunque vamos a pasar por todos los libros. Y nos dimos cuenta que para la creación, Dios supuestamente con el día de descanso, hablamos de 7 días, pero esos días pueden haber durado millones de años entre uno y otro, porque obviamente la creación es una historia, pero la creación del hombre en adelante es otra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra ya estaba creada y ahora viene la recreación, y cuando hizo el hecho, dice la Escritura, fue el día primero. No es que lo hizo en el día primero, sino que ese hecho, dice la Escritura, fue el día primero. La segunda creación no dice fue en el día segundo, sino fue el día segundo. Sin embargo, cuando creó al hombre, entonces dice, lo hizo en el día sexto. Y el séptimo descansó. Es decir, que a partir del hombre tenemos un reloj o días de día y noche, como contamos ahora. No puede contar día y noche anteriormente hasta que no haya creado la luna y el sol, y eso fue creado en el cuarto día, con lo cual no estamos hablando del mismo tiempo. Tiempo es una era, un tiempo muy largo, no sabemos cuánto. Así que yo no tengo problema con la antigüedad de la tierra, no tengo problema con esas cosas, pero sí cuando hablamos del hombre. Decir que el hombre tiene millones de años, cuando la Biblia nos revela que a partir de la creación del hombre hay un relato cronológico de tiempos y fechas y puestas y descendencias y fueron marcadas, me parece un absurdo, personalmente, y respeto al que piensa lo contrario. Pero entonces, tomando ese principio, vimos ayer que cuando Dios crea al hombre, a partir de ahí, para mí se pone como el reloj en marcha de los tiempos que nosotros manejamos. Los judíos manejan un tiempo diferente porque miden los años con diferentes días, pero digamos que el tiempo es bastante similar al nuestro. En años son muy diferentes, pero contamos, si clasificamos por día, lo mismo. Ahora fíjese, de Génesis comenzamos desde la promesa que Dios le da a Adán, y de la creación de Adán adelante. Génesis 3:15 hace la primera referencia a la salvación. Cuando habla de que la simiente de la mujer va a venir uno que va a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. La serpiente siempre fue Satanás en la Biblia. Y dice que la simiente de la mujer va a venir uno que va a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Es la promesa del Salvador. Y la primera referencia que vimos ayer es que el mismo Dios derramó sangre de animales para poder cubrir con pieles, mostrando que el derramamiento de sangre de los animales cubría los pecados, pero no los quitaba, pero era una figura de la sangre de Cristo que iba a venir. Es decir, ya el mensaje de la misión, el mensaje de la salvación está implícito en ese hecho. Y le enseñó a Adán y Eva, entendieron el principio, y por eso Abel probablemente
escuchando a sus padres, ofreció sacrificios de animales como ofrenda a Dios, ofreció animales como ofrenda a Dios, en tanto que Caín ofreció el producto de sus manos, de su labor, de su tarea, y eso significa la diferencia. La primera vez que la Biblia habla de fe en toda la Escritura tiene que ver con Abel. Abel ofreció más excelente, por la fe Abel ofreció más excelente ofrenda o sacrificio que Caín. ¿Y cuál es la diferencia? Ahí comienza el principio de la religiosidad. Mientras que Abel lo hace en obediencia a la revelación que Dios le dio a través de aquel sacrificio de derramamiento de sangre, y la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Caín, por el otro lado, quiso hacer y ofrendar a Dios de lo que él mismo puede hacer para agradar a Dios. Y de ahí nace el principio de la religión. Los que simplemente creen y obedecen a Dios y los que tratan de ganar el favor de Dios por lo que hacen. Religiosidad. Y por eso Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Lo desterró a Caín y le dio la promesa, Génesis 3.15. Y desde Génesis 3.15 hasta Noé tenemos aproximadamente 1000 años. Y estamos apenas a 2-3 capítulos de la historia de Noé. Y de ahí desde Génesis 3.15 hasta Abraham, tenemos 2000 años de historia. Es decir que parece ser como que se acelera el tiempo, porque lo que Dios está mostrando es una línea que nos va a llevar por todo el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Entonces todos los demás relatos no tienen mayor importancia ante el relato de la revelación de lo que va a ser el plan de salvación de Dios para la humanidad. De ahí que de Génesis 3.15 se pasa al capítulo 11 y al capítulo 12 y Dios ya llama a Abraham. ¿Quién es Abraham? Es la promesa puesta en marcha. Es decir, esa promesa de Génesis 3.15 de que de la simiente de la mujer iba a venir una descendencia que iba a pisar la cabeza de la serpiente, ahora eso está puesto en marcha en la persona de Abraham. Sucedió Noé, sucedió la Torre de Babel y otras cosas sucedieron, pero no tiene mayor importancia para lo que es el relato de Dios. El relato de Dios tiene que ver con la salvación y aún Noé se nombra simplemente como una referencia, porque luego lo usa proféticamente, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces hay 2000 años de historia en el libro de Génesis hasta el capítulo 12. Del capítulo 12 hasta el capítulo 50, ayer decíamos que hay 215 años. Así que tenemos 2215 años de historia desde el capítulo 3 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Se frena en el capítulo 12 y ahora hay 38 capítulos para hablar de 215 años. ¿Por qué? Porque ahora se va a desarrollar la historia de la ascendencia de la cual va a descender Cristo Jesús. Abraham, los hijos de Abraham, y viene el hijo de la promesa, Isaac, que ayer lo vimos en una aplicación práctica. Luego viene Jacob, y aunque eran dos, era Esaú y Jacob, Dios dice, a Jacob lo escogí. Y de Jacob, que era el engañador, sin embargo, Dios lo escogió. Y puso en él esa descendencia. Y Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, Jacob engañó y también fue engañado por su suegro, porque lo que uno siembra lo cosecha. Algunos de ustedes van a decir, a mí también me engañó mi suegro. No lo sé. Pero la cuestión es que en el caso de Jacob tuvo 12 hijos y de los 12 hijos sale uno de ellos que es la tribu de Judá, de la cual finalmente viene Jesús. Entonces, ¿por qué el relato se detiene y comienza a hablar de todas estas cosas? Porque en la mente de Dios lo que está buscando es que entendamos que hay una línea, que un libro nos lleva al otro y otro al otro con el mismo pensamiento para demostrar lo que Él está queriendo traer, que es Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, y lo hablamos ayer, la ley, los profetas y los salmos hablan de mí. Ellos les abrió el entendimiento y les contó lo que decían de Él, la ley, los profetas y los salmos. Con lo cual nuestra tarea, en un sentido, es no solamente leer la Biblia, sino encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. En algunos casos está como figura, en otros casos está como el ángel de Jehová, en otros casos está como profecía, pero siempre aparece la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Claro, no con el nombre Jesús, tampoco aparece como el Hijo de Dios, pero sí aparece lo que luego se encarna y ese verbo fue hecho carne y ahora la Escritura tiene sentido cuando aparece Jesucristo y
reinterpretan el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. Por eso los discípulos, cuando estaban sirviendo las mesas y se estaban peleando las viudas de los griegos con las de los hebreos, que a uno le daban más de comer que a la otra y a mí menos y esto que el otro, dijo: no es justo que hagamos esto. Elijan entre ustedes 7 varones que se encarguen de dar de comer a las viudas, y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la escritura. ¿Por qué a la escritura? Porque tenían que hacer una relectura, no tenían el Nuevo Testamento, tenían que hacer una relectura de todo lo que habían leído del Antiguo Testamento para encajar ahora la revelación de Jesucristo ahí adentro. Y ahora se dan cuenta de que Jesús era el Cordero prometido, por eso le llamaban el Cordero de Dios, que Jesús venía a cumplir todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Tenían que leer y encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. El desafío para usted, con lo que le estoy diciendo, es: aprenda a leer la Escritura, no solamente buscando en los versículos de bendición para usted, sino encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces sacará mucho más provecho de la propia Escritura y su fe también aumentará. Jesús no es algo del Nuevo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la creación del mismo mundo. Lo leíamos ayer. Con lo cual, antes de que el mundo fuera creado, Dios ya puso el plan de salvación, el plan de la misión, para que podamos alcanzar con ese mensaje a todos estos pueblos que hemos hablado, ciudades, países y naciones. Así que déjeme hacer un recuento rápido para entrar ahora a los siguientes libros. En el Génesis por lo menos tenemos 6 puntos que usted debería recordar. Luego lo vamos a poner en pantalla, ya cuando estamos entrando a los reyes, porque ahí vamos a diagramar un poquito y meter a los profetas cada uno en su lugar. Pero el primer punto es la creación, el segundo punto tiene que ver con la caída del hombre, el tercer punto es la promesa de redención, que es Génesis 3:15. Luego la promesa puesta en marcha a través de Abraham en el capítulo 12, aunque habla de otras cosas, pero lo importante para recordar es esa línea que nos va a conducir a Cristo. El quinto punto es la descendencia de Isaac, Jacob. Los 12 hijos se transforman en las 12 tribus de Israel. Y finalmente termina el Génesis con la entrada del pueblo a Egipto. Llegaron allí por alimento, llegaron allí por comida. Habían salido de Canaán, la tierra donde Dios llevó a Abraham, pero por falta de alimento se fueron a Egipto y allí entraron. Hay una palabra que Dios le da a Abraham en el capítulo 13 y me gustaría que introduzcamos aquí para entonces darle a continuación de lo que estamos hablando. Capítulo 15, versículo 13 en adelante. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto de que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Escuche, le está hablando a Abraham de la descendencia, de lo que iba a suceder cuando todavía Abraham no tenía ningún hijo. No le había nacido el hijo de la promesa. Todavía no había nacido Isaac. Y dice: ten por cierto de que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava y será oprimida 400 años. Imagínense que a usted le profeticen acerca de un hijo que está esperando y le diga: ten por cierto que tu hijo va a ser oprimido, va a ser cautivo. Usted dice: mejor que no nazca. ¿Y esa es la promesa que me das? ¿Para qué quiero un hijo? ¿Para que sufra? Es el pensamiento de muchos que abortan los hijos. Sabiendo lo que va a venir, mejor lo aborto. Pero escuche, ese no es el final. Y Dios le dice: será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice Dios. Dios es el Dios de las naciones. Dios gobierna todos los sucesos de las naciones. Y dice más: y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, los voy a llevar, van a ser oprimidos, van a ser machacados en el trabajo, pero al final saldrán con gran riqueza. Bueno, ahora me gusta más la promesa. Por lo menos no van a volver pobres, van a volver ricos. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Verso 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué está haciendo Dios?
Dios está preparando un pueblo para castigar a otro pueblo. Dios está manejando las naciones y Dios está para formar al pueblo de Israel a través de una dura prueba por 400 años. Israel no tenía ninguna riqueza. Israel era un pueblo que recién se estaba formando. Es cierto que Abraham era rico, pero Israel no tenía nada. Era una familia de 70 personas que entraron a Egipto. Y Dios le da la profecía de que esos 70 van a volver ricos, claro, pasando un proceso difícil. A todos nos gusta la riqueza, a todos nos gusta tener dinero, pero a pocos les gusta pasar por la prueba para al final tenerlo. Y Dios le está anticipando lo que va a suceder en el libro de Éxodo. Entonces, lo que quiero decir es que para Dios, la movilización de pueblos, la inmigración de pueblos y aún la cautividad de pueblos, no es algo improviso para Dios. Dios ya lo anuncia de antemano. Las razones las conoce Dios. El por qué lo maneja Dios. Pero ahí está Dios obrando en las naciones. Y cuando sucede esto, fíjese cómo termina el libro de Génesis. El libro de Génesis termina en el capítulo 50. Recordamos, comienza con la creación de la vida, comienza con el principio del pecado y termina con la muerte, como todo pecado. El fin del pecado es la muerte. Termina con un ataúd en Egipto. Así termina Éxodo capítulo 50. Pero ¿dónde están ahora? Ya están en Egipto. Incluso José está en Egipto y embalsamaron el cuerpo con una promesa que cuando regresen, ¿por qué hablaban de regresar? Porque recordaban esta promesa. Sabían que después de 4 generaciones volverían otra vez para atrás a la 4ª generación y volverían a la tierra prometida. Volverían a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Así que dice, ustedes me prometen que yo voy a morir aquí, pero ustedes van a venir con mi cadáver y no me van a dejar aquí. No me entierren aquí, por eso lo embalsamaron. Me van a llevar con ustedes otra vez, porque yo también soy parte de la promesa de poseer esa tierra. Aún muerto quiero volver a esa tierra. Interesante. Y así fue. Cuando nosotros terminamos el libro de Génesis, ¿estamos dónde? Dentro de Egipto. Cuando abrimos el libro de Éxodo, lo natural es el relato, sigue otra vez el mismo relato. El pueblo que entró a Egipto por alimento muestra los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia, eran 70 en total, y Dios los multiplicó en aquel lugar. Y dice que cuando nació un nuevo faraón, un nuevo rey que no conocía a José, no sabía quién era José, y de pronto empezó a oprimir al pueblo. Y dice que cuando más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Sabe? La comodidad de la iglesia es exactamente igual, aunque este no es un tema de misión, pero es exactamente igual. Una iglesia que está muy cómoda nunca se multiplica. Una iglesia que cuando más lo oprimen, más se multiplica. Cuando más persecución hay contra la iglesia, cuando la iglesia más se afirma del Señor y más trabaja. Y eso sucede en muchas partes del mundo. Pero bueno, lo dejo ahí. Ahora fíjense, cuando más los oprimían, más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, cuando abrimos el libro de Éxodo, encontramos el pueblo multiplicándose, creciendo de una manera impresionante, pero también encontramos al pueblo oprimido por los egipcios. Y uno dice, ¿y dónde está el plan de Dios con este pueblo? ¿Y dónde está la salvación? ¿Dónde está la misión? Dios dice que escuchó el clamor de ese pueblo, pero antes de eso todos conocemos la historia de un niño que nació cuando deberían morir, porque claro, ahora el aborto de esos niños o la muerte del niño al nacer, si era niño había que matarlos al nacer, las parteras, nació muerto, lo mataban para, si era varón hay que matarlo. Era ley, o que impuesta por el faraón, la orden del faraón, porque sabía que se seguían multiplicando y ya le temían, tenían temor de un pueblo que no tenía fortaleza, no tenía dinero, no tenía armas, no tenía nada, solamente tenía fe en Dios. Y comenzaron a temerle. Y cuando esto sucede, entonces conocemos la historia, nace Moisés. Y a Moisés hubo que ocultarlo, niño hermoso, le vieron niño hermoso. Cuando le vieron niño hermoso no era que era rubio con ojos azules y como usted se lo imagina, o como a muchos le imaginan. Yo hacía muchas veces, hice radio, por muchos años hice radio, y entonces me encuentro con gente que me escuchó hace 10, 15 años, 20 años atrás,
en una radio que transmitíamos con 17 estaciones en Madrid, en España, perdón. Me dice, ¿usted es Montenegro el que predicaba en tal radio? Sí. Ah, y se quedaba así, digo, lamento haberle decepcionado. Dice, es verdad, yo lo hacía rubio de ojos azules. Digo, ¿y dónde sacó eso? Y por su dulzura al hablar. Madre mía, madre mía. Cuando dice que Moisés era hermoso, lo que está diciendo es que Moisés era un hombre destinado por Dios. Esa es la idea de hermoso. Es decir, que era un hombre que tenía algo diferente a los demás. Había una gracia de Dios sobre su vida. Y ellos lo vieron así. Y lo guardaron, lo cuidaron. Y conocemos, Dios ya comienza a levantar el primer misionero libertador de todo un pueblo. Y esa es la historia de Moisés. Antes de entrar a esto, porque quiero volver aquí a este pasaje, déjeme dar el cuadro hasta llegar al libro de Josué. En el libro de Éxodo, nosotros tenemos la liberación del pueblo, nace el libertador Moisés, tenemos la liberación del pueblo, pero antes de eso tenemos la esclavitud de ese pueblo. El pueblo está esclavo, comienza a clamar, Dios manda y levanta un libertador, llama a Moisés. Una vez que el pueblo está libre, ¿qué hace con un pueblo libre? Le tiene que dar leyes, porque de lo contrario no saben cómo conducirse. Estaban bajo una esclavitud de otras leyes, de otro pueblo, de otra nación que no conocían a Dios. Con lo cual Dios le da las leyes a ese pueblo que ahora fue liberado. Y también le da un tabernáculo para que aprendan a adorar a Dios. Así que el libro de Éxodo nos habla de la esclavitud, la liberación, las leyes y un tabernáculo de adoración a Dios. Un pueblo libre que depende del Señor tiene que aprender a adorar también. Y por eso le da el tabernáculo. Cuando abrimos el libro de Levíticos, que es el próximo libro, la continuación, ¿cuál es? Vuelve a hablar otra vez del tabernáculo. Es decir, un libro nos lleva al tema del otro libro. Habla del tabernáculo, de las leyes para el tabernáculo, las leyes de las ofrendas del tabernáculo. Nos habla de los sacerdotes y las leyes para los sacerdotes que van a trabajar en el tabernáculo. Nos habla de las leyes de convivencia de ese pueblo que va a tener. Nos habla también de las fiestas solemnes que van a celebrar alrededor de ese tabernáculo. Pero el tema no era quedarse ahí. El tema era salir de Egipto. Entraron al desierto rumbo a la tierra prometida. Entonces, cuando entramos al Levítico, tenemos todas las órdenes del tabernáculo, pero cuando entramos al libro de Números, comienzan a marchar hacia la tierra prometida. Claro, comienzan a marchar, hacen un censo del pueblo mandado por Dios, ahora ya sabe cuántos son. Lo segundo que hacen es unos votos de dedicación, y todo el que se consagre al Señor tiene que guardar estos parámetros, dice allí. Y lo tercero, comienzan a caminar por el desierto y nos habla de las ofrendas para los levitas. Es decir, los que van a trabajar en el tabernáculo van a tener que ser sostenidos por aquellos que van a poseer la tierra prometida. Los levitas no tenían parte en la tierra prometida, ellos no iban a tener un terreno para producir, pero todos sus hermanos tenían que sostener los que estaban trabajando ahora en el tabernáculo. Y ahí puso las leyes de los diezmos y las ofrendas. Pero claro, lamentablemente el pueblo no estaba conforme y estaba añorando la comida, los pepinos, la cebolla, los ajos de Egipto, y de repente al tener el milagro del maná todos los días, que era un milagro diario, de repente se aburrieron del maná, del milagro de Dios, y empezaron a añorar lo que dejaron atrás. Mejor hubiera sido estar allí que estar comiendo siempre este maná. Comenzaron a murmurar y la murmuración trajo muerte. Con lo cual, lo que hubiera sido una marcha de pocos días para llegar a la tierra prometida, se transformó en 40 años de dar vuelta en el desierto. Y la figura de cada uno de los libros, tenemos en Moisés un libertador, como Cristo es el libertador, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, en el libro de Éxodo. En Levítico tenemos la figura del Cordero perfecto, y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Números lo que tenemos es la figura de la serpiente que fue levantada, y cuando uno era picado para muerte miraba a la serpiente y tenía vida. Por eso Cristo dijo que cuando yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y estaba hablando de la cruz, donde Él cargó con el veneno de la serpiente, que es el pecado, por todos nosotros. Pero llegamos al libro de Deuteronomio, y Deuteronomio, ¿qué había sucedido? Toda esa generación que fue censada no creyeron a Dios, y por no creer a Dios murieron en el desierto. Salvo 2, más Moisés,
3, salvo ellos, mi Aarón y sus hijos, salvo ellos, bueno, incluso Aarón, todos ellos murieron, y cuando llegamos a Deuteronomio nace una nueva generación. La generación del desierto, los que vinieron naciendo en el desierto, y esa generación nunca había escuchado la ley. Aunque Dios le había dicho, la repetirás a tus hijos y le hablarás de ellos desde el amanecer al anochecer, cuando te levanten, cuando andes en el camino, nunca lo hicieron. Y entonces Dios manda repetir la ley en el libro de Deuteronomio. Por eso usted encuentra continuamente la repetición de la ley en el libro de Deuteronomio. Hay una nueva generación, hay una repetición de la ley, y de pronto se acaba el tiempo y están llegando ya al proceso final, porque Dios dijo, esta generación no va a entrar y hasta que no muera el último no entraron a la tierra prometida. Y ahora queda el último, y el último es Moisés. Y uno dice, no, pero Moisés creyó a Dios. Sí, pero desobedeció a Dios. Dios le mandó que hable a la roca para que salga agua y la habló. Perdón, que golpee la roca para que salga agua y golpeó la roca y salió agua. La segunda vez, en lugar de, Dios le dijo, habla a la roca, y él fue y golpeó la roca. Estaba enfadado con el pueblo y golpeó la roca. Y la roca que le seguía, dice la Escritura, era Cristo, y Cristo no puede ser golpeado 2 veces. Cristo sufrió una vez por el pecado, una vez y para siempre. Y de ahí que Moisés, por esa desobediencia, fue descartado para entrar a la tierra prometida. Y de repente están frente al Jordán, listos para entrar a la tierra prometida, y Dios le dice a Moisés, Moisés, sube ese monte, te permito ver la tierra, pero tú no entrarás en ella. Interesante que el hombre que Dios usó para liberar a todo un pueblo, a una nación, y que lo hizo con mano poderosa y desafió al imperio más grande que había en la época, a los egipcios, por un pequeño error a nuestros ojos, pero simplemente una desobediencia. ¿Está con el Señor? Sí. ¿Aparece en los tabernáculos allá arriba? Sí. Pero no pudo gozar de entrar a la tierra prometida. No alcanzó el objetivo. Lo que nos tiene que enseñar que en la misión que Dios nos manda hacer, los detalles tienen tanto valor como el esfuerzo que pongamos. Nosotros pensamos, bueno, es un hombre esforzado, es valiente, mira, bueno, tiene errores, pero sigue adelante. No, cuidado. Los pequeños errores hacen de que Dios dice, está bien, los milagros están, la bendición está, todo está, pero tú no vas a disfrutar. Será el próximo que venga detrás tuyo el que va a disfrutarlo. Y aparece el cambio y la sucesión de Moisés sobre Josué. Y aquí hay un capítulo muy interesante, no lo voy a tratar hoy, pero hay un capítulo muy interesante en eso, porque Dios le dijo a Moisés que busque su sucesor. Y cuando busca el sucesor, dice, le pondrás las manos delante de todo el pueblo y lo reconocerás delante de todo el pueblo. Y él será tu sucesor. Y Josué pasó a ser el sucesor muchos años antes de que Moisés se muera. Pero nunca ocupó el lugar hasta que Moisés no murió. Y Moisés tenía 40 años cuando fue, o entendió que tenía que hacer algo por el pueblo. Y lo hizo mal. Mató al egipcio. Lo quiso hacer en su propia fuerza. Él pensó que la liberación era como Pedro, con una espada, cortando la oreja al otro. No era con ejército, no era con fuerza, era con mi espíritu. Y tuvo que esperar 40 años sirviendo a su suegro. Y a los 80 años comenzó su ministerio. Y duró hasta los 120 años sirviendo. Y hubiera entrado a la tierra prometida si no se hubiera equivocado. Y cuando con los 80 años comienza su ministerio, estuvieron dando vuelta por todo el desierto 40 años. Tenía 120 años y quizás unos 4 o 5 años antes puso las manos sobre Josué. Pero Josué no ocupó lugar hasta que Dios no se lo llevó. Dios escogió a ese hombre, yo lo voy a honrar, dijo Josué. Pasó lo mismo con David. David fue ungido rey en la vida de Saúl.
pero sin embargo no asumió y respetó a Saúl hasta el día de su muerte. No voy a tocar al ungido del Señor. Entonces, los proyectos de Dios descansan sobre personas que Dios ha escogido. El relevo está nombrado por Dios también y ordenado por Dios, pon las manos sobre tal, pon las manos sobre tal, guía el relevo de quien es. Pero el respeto debe ser siempre hasta que la persona parta de la presencia del Señor. Y fíjese que en este contexto nos encontramos entonces que llegamos al final y entramos al libro de Josué, donde el Josué, después de la muerte de Moisés, entra a la tierra prometida. Pero eso lo tocaremos mañana. Nos quedamos con este relato, y este relato implica 440 años de tiempo, sumado a los 2.215 años que teníamos ayer. Es decir, que desde que entraron a la tierra prometida, desde que entraron a Egipto, hasta que van a entrar a la tierra prometida, hay 440 años de historia. 400 años esclavos en Egipto y 40 años dando vuelta en el desierto. Ahora nos acercamos ya bastante a 1300 y poquitos años antes de Cristo. Entonces vamos a detenernos aquí y vamos a hacer una aplicación práctica o sacar una historia de cómo actuó este hombre como un misionero de Dios para tratar con un pueblo y tratar incluso con aquellos que lo oprimían. Fíjese que en el capítulo 2 del libro de Éxodo, dice la Escritura, capítulo 3, verso 9, dice: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y los llama. Dios llama al obrero, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal, que de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? No sé ni siquiera tu nombre. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y conocemos la historia. Dios los llama, el pueblo está clamando, y el clamor del pueblo moviliza a Dios para levantar un misionero, un obrero, un líder, para que liberte al pueblo. ¿Qué muestra esto? Ustedes recuerdan cuando Pablo vio la visión de un varón macedónico. ¿Cuál fue el lenguaje que escuchó? Pasa a Macedonia y ayúdanos, ayúdanos. Había necesidades. Hay mucha gente clamando en el mundo y el clamor de ayuda es suficiente para entender de que Dios te está llamando a servirles. Dice Lucas, que escribe el libro de los Hechos: cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos, plural, no dijo procuró, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entendió que una necesidad es suficiente para decir: Dios me está llamando, yo la puedo cubrir, Dios me está llamando a hacerlo. No es que Dios te dice: despiértate, levántate, ve a tal lugar. Eso lo hizo con muy pocas personas y es muy excepcional ese tipo de llamado de parte de Dios. El mandato general es: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Hay necesidad? ¿Tú escuchas un clamor de necesidad? ¿Tú escuchas que alguien está pidiendo ayuda? Dios te está llamando para que vayas y hagas la tarea. El clamor del pueblo llegó a oídos del Señor y Dios dijo: Moisés, levántate, el pueblo está clamando, el pueblo está angustiado, levántate y libera a este pueblo. Moisés se dio cuenta que no podía hacer nada. Él no tenía las fuerzas. Es más, soy tartamudo. Era tartamudo. Imagínense, ¿qué le digo a estos? Por eso Dios le mandó a escribir, le escribió las leyes, porque si la tenía que redactar él, y imagínense, más vale se la da a leer antes que él la explique, porque si no, iba a terminar no sé el tiempo que iba a llevar. Pero con todo eso, Dios escogió a ese hombre e hizo cosas extraordinarias para liberar al pueblo de Israel.
Cuando nos ponemos en las manos de Dios, y este es un mensaje que usted escuchó muchísimas veces seguramente, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Era pastor de ovejas, un palito. Bueno, con esa vara liberó a todo el pueblo de Egipto. Dios no espera que tú te capacites al máximo, Dios espera que des lo que tengas y Dios te va a capacitar para hacer la tarea. Es cierto que es bueno prepararse, claro que sí. Usted no puede ir a predicar si no conoce el Evangelio, usted no puede predicar si no conoce la Escritura. Ahora usted puede contar su testimonio, ¿de acuerdo? Pero para hacer una buena tarea también tiene que prepararse. Sin embargo, lo que Dios cuenta es con tus debilidades, no con tus fortalezas. Tus fortalezas son para ti. Pero su poder se manifiesta en medio de mi debilidad. Es Dios que te capacita. Es Dios que cuenta contigo. ¿Y cuánta gente está clamando en el mundo y tiene necesidad y nosotros hacemos oídos sordos? Ahora fíjese que pasamos a otro capítulo, la historia ya va adelante, ahí aparecen los mandamientos que Dios le da, Dios libera al pueblo, aparecen todas las señales, las señales sobre Egipto, conocemos la historia. Cuando llegamos al capítulo 32, Moisés se hace un retiro espiritual y se va a la montaña, como cuando le dio la ley. Él tenía costumbre, dice, 40 días para arriba. Hoy es un día de oración. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de este escrito para aplicar a sus vidas también. Moisés se va y dice en el capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha acontecido. En otras palabras, como Moisés demoraba en volver, el pueblo dijo, a lo mejor se murió, ¿para qué vamos a esperar? Así que llama a Aarón, que era el segundo, era el líder de relevo, el que se hizo cargo momentáneamente, y le dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Lo que dijo Moisés ya no cuenta, no está. Y dice la Escritura, y Aarón le dijo, no, eso sería idolatría. No. Aarón accedió al pedido del pueblo. Un líder nunca tiene que acceder a lo que el pueblo le pida, sino lo que Dios dice que le diga al pueblo. Y fíjese que dice Aarón, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, traédmelo, los piercing. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés se va y el líder que tenía al lado levanta un monumento de idolatría para el pueblo. El pueblo que había visto a Dios obrar en forma impresionante, de pronto comienza a hacer idolatría. Y dice, viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro. Ahora entronizó el altar. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mañana, es decir, hago idolatría y encima lo dedico a Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, lo que Moisés había mandado. Mezclaron la palabra con la idolatría. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Quién lo sacó de Egipto? ¿De quién era el pueblo? Era de Dios. Era el pueblo escogido por Dios. ¿Quién lo sacó de Egipto? Yo lo sacaré de Egipto, dijo Dios. Ahora Dios dice, este ya no es más mi pueblo. Yo no soy más su Dios. Este es tu pueblo. Tú lo sacaste. Desciende. Y pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es de dura cerviz, cabeza dura. Y mire el lenguaje que Dios usa con Moisés. Ahora pues, verso 10, déjame que se encienda mira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Moisés, dame permiso
para hacer algo con este pueblo. Cuando la relación del hombre que Dios o mujer que Dios usa es tan profunda y tan cercana, Dios no hace nada sin comunicarlo y a veces hasta te pide permiso para hacer algo que Él quiere hacer. Déjame hacer esto con este pueblo. En las misiones, una de las cosas más importantes es la relación que quien va a hacer el trabajo pueda tener para con Dios. Ayer lo hablamos, cuando hablamos de adoración. Le costó la vida a Abraham de su único hijo. Dios le pide permiso a Moisés para hacer algo. Eso habla de intimidad con Dios. Eso habla de relación con Dios. Déjame que se encienda mira con ellos, los consuma, y yo empiezo de nuevo, hago de ti otra nación. Me olvido de Abraham. Me olvido de todos ellos. Empezamos de nuevo. Y entonces, culto de oración, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, fíjese los principios de una oración intercesora por los pueblos que Dios ha descartado. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Dios dijo, es tu pueblo que tú sacaste, y Moisés dice, no, no es mi pueblo, yo no lo saqué, fuiste tú que lo sacaste y este es tu pueblo. Esto sucede en casa todos los días. Cuando un niño tiene buenas notas, mira a mi hijo las notas que trae. Cuando trae malas notas, mira a tu hijo lo que está haciendo. Bueno, esto parece igual. Es tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Y Moisés tenía un acercamiento tan grande con Dios que se atreve a decir esta barbaridad. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? ¿Te das cuenta, Dios, que si haces eso, la gente va a hablar mal de ti? Como si Dios no lo supiera. Y mira lo que agrega. Está orando, Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dios, arrepiéntete. ¿Se animaría a orar así usted? Tiene que tener mucha comunión con Dios, mucha cercanía y mucho conocimiento de lo que es el amor de Dios por la gente para decirle, Dios, no lo hagas, no lo hagas. Arrepiéntete de esto. Ni lo pienses, Dios. Otros como Jonás diría, mátalos a todos estos. Jonás se fue para que Dios destruya al pueblo. No quería predicarles justamente para que no se arrepientan. Juan diría, ¿quieres que mande que descienda fuego del cielo para que se consuman estos? Y escuche, y agrega, verso 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Es muy interesante que Dios nunca dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Dios siempre dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le cambió el nombre, pero lo seguía nombrando por el engañador, para que él nunca se olvide lo que Dios había hecho con él. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y lo tomarán por heredad para siempre. Acuérdate que hiciste una promesa. Usted nunca puede reclamar algo a Dios que Dios no haya prometido. Usted puede reclamar a Dios lo que quiera, siempre y cuando que Él lo haya prometido. Lo demás no es fe, es pretensión. Dios, dame el coche que te dije que me des. Dios no te lo prometió. Usted dijo eso. Él usaba el conocimiento de lo que Dios había declarado para orar.
La oración tiene que estar siempre basada en principios de la Escritura. Si usted va a orar por naciones, ¿qué texto usaría? Bueno, Señor, para orar por naciones, tú has mandado, tú me dijiste, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ah, muy bien. Si va a orar por salvación de las naciones, ¿cómo ora? ¿O cómo oraría? Señor, salva a los indígenas de tal lugar. Señor, salva a tal y tal lugar. Señor, sálvalos. No, Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración tiene que ser con los principios escriturales. Y lo que Dios está esperando es que oremos y roguemos para que Dios mande obreros a su mies. Porque por la oración la gente no será salva. La gente será salvada por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Porque ¿cómo oirán, cómo creerán si nunca han oído? Y déjeme decirle que hay mucha gente que cambió la oración y hablan de la guerra espiritual y hablan de la intercesión por las naciones. Sí, usted puede pedir a Dios que tenga misericordia a las naciones para que la ira no se ejecute sobre las naciones. Pero claro, es mucho más trabajoso, en un sentido, más difícil orar y clamar y rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que subirse a una avioneta y ungir con aceite las naciones para decir, ahora las naciones son transformadas porque la ungí con aceite, como algunos que hacen guerras ya extraplanetarias, espiritual, lo hacen. Dios nunca mandó a hacer eso. La oración tiene que tener un fundamento bíblico. Nosotros siempre tenemos que basar en una promesa de parte de Dios. Le cuento una historia muy cortita. Bueno, la haré corta, es larga, pero la haré muy cortita para que usted entienda lo que estoy diciendo. Vino una tal Emma a casa a verme. Emma había tenido un hijo, su esposo es lisiado de ambos pies. Se mantenía en pie, pero simplemente se arrastraba así. No podía hacer absolutamente nada. Y Emma era la única que trabajaba en la casa. Y un día viene llorando a casa, me golpea la puerta y entra, no esperó que le abramos, entró adentro llorando. Pastor, por favor, necesito un consejo, estoy desesperada. ¿Qué pasa, Emma? Dice, mire, los médicos me dijeron que yo no podía quedar embarazada de nuevo porque yo y mi esposo tenemos la misma sangre, el mismo grupo sanguíneo, todo lo mismo. Y entonces, ya cuando nació nuestro primer hijo, tuvieron que hacer una transfusión de sangre a mi hijo. Tuvimos problemas y me dijeron, no vuelvas a tener hijo porque corres peligro de muerte tú y el hijo seguro. Pastor, estoy embarazada, ¿qué hago? Digo, Emma, si tú viniste a mí sin haber decidido antes, porque tú sabes lo que no debes hacer. Lo que estás buscando ahora es un respaldo para lo que te dijeron que hagas. Pero si no estuvieras segura que no debes hacerlo, no hubieras venido. ¿Qué dice tu marido? Que aborte. ¿Qué dicen los médicos? Que aborte. Digo, mira, tú puedes tomarte a lo que dice la Biblia, sujetarte a tu marido. Y decir, bueno, yo me sujeto a mi marido, así que la Biblia manda a que me sujete a mi marido. Tú puedes someterte a los médicos, son los profesionales, y la ley te va a amparar. Pero tu conciencia, ¿qué te dice? ¿Qué dice la Biblia para ti? No, pastor, lo que usted me diga yo lo hago. Digo, no, yo no te voy a decir, yo te voy a decir lo que podés hacer y las consecuencias que tendrás, tú decides. Tú puedes hacerle caso a tus médicos y puedes hacerle caso a tu esposo y abortarlo. Las consecuencias que siempre tendrás una carga en tu conciencia y tienes una muerte sobre tu vida que tendrás que dar cuenta a Dios. ¿Te puedes arrepentir? Claro, pero nunca lo vas a olvidar. O tú puedes tomar una palabra de la Biblia, buscar una promesa de Dios y comenzar a orar sobre esa promesa y decir, Dios, bajo esta promesa te pido, te ruego que hagas un milagro en mi vida y puede ser que Dios te escuche y el niño nazca bien, o puede ser que Dios no te escuche y tú mantienes tu fe intacta y el Señor te lleve. Tú eliges. No, pastor, no. Si yo elijo mal, mañana viene tu esposo y me pega un tiro a mí. Se fue Emma.
La encontré 3 años después. Nunca supe lo que pasó. 3 años después la encontré. ¿Qué tal, Emma, con lo que te pasó aquel día? Pastor, usted no sabe. Me tomé de un texto de la Biblia. Cuando me fui de su casa lo odié. Dice, pero al final entendí. Me tomé un texto de la Biblia y empecé a clamar y clamar y clamar sobre esa promesa de la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Y tomó otro pasaje. ¿Acaso no soy Dios de toda carne? ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Señor, no hay nada imposible. Señor, haz un milagro, milagro. Trabajé hasta el último día, cosa que los médicos me dijeron, usted no puede ni trabajar ni hacer nada. Cuando ya me sentí que estaba en el tiempo, me preparé el maletín, me fui, me cambié de médico, porque no me iban a atender. Dice, y nació Emanuel. Y Emanuel, ven aquí. Y lo llamó. Ya tenía 2 añitos Emanuel, ya caminaba. ¿Y qué te dijeron los médicos? No lo sabían. Me fui otra vez al médico anterior. Y le dije, doctor, este es el niño que usted me dijo que tenía que abortar. Discúlpeme, yo no sé por qué meto esta historia en medio de esto, pero quizás Dios le quiera hablar a alguien. Este es el niño que usted quiso abortar. Dice, no puede ser. En todo caso, no será con tu marido. No, perdone. Yo soy cristiana, evangélica, yo creo en Dios y lo que menos haría sería cometer un adulterio, ni mucho menos. No me ofenda, doctor, perdón, no quise ofenderla, pero no me diga que ese es su hijo con su marido. ¿Qué lo es? ¿Nos permite hacer una muestra de sangre? Claro que sí. Le sacó sangre a ella, le sacó sangre al marido, sacó sangre al niño. A la semana lo llama de vuelta. Emma, ¿puede venir otra vez a hacer otra prueba de sangre? 3 veces repitió. El médico le dice, Emma, debo reconocer que en usted sucedió algo inexplicable. Yo tengo todo su historial médico. Le hemos hecho 4 transfusiones de sangre a usted en el parto anterior. 4 veces tuvimos que asistirle con sangre. Y usted hoy tiene otro grupo sanguíneo. Dios le cambió el grupo sanguíneo. Cuando estamos trabajando para Dios y estamos haciendo misiones, usted tendrá que pedir imposibles e increíbles, pero use la Escritura como base para su reclamo de oración y Dios le va a responder. Amén. Me queda nada, pero quiero terminar un poquito rápido aquí. Dice la Escritura, ahí donde estaba, capítulo 33, no, capítulo 32 estaba, perdón. Le hace recordar lo que Dios le dijo a Abraham, Isaac y a Israel, y dice el versículo 14, escuche, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Se da cuenta cómo la oración puede cambiar lo que Dios ha determinado? Cuando usted lo hace basado en su palabra y lo hace reclamando a Dios y lo que está pidiendo a Dios es la misericordia de Dios sobre algo, Dios puede cambiar absolutamente todas las cosas. Se arrepintió Jehová del mal que había dicho que iba a hacer. Bueno, la Escritura continúa y cuenta lo que pasó cuando él regresó, cuando se encontró. Mire, por más que hicieron fiesta, Jehová no estaba en la fiesta. Cuando hay desobediencia, por más fiesta que haga, Jehová no está ahí. Pero llegamos al capítulo 33 y entonces aparece, dice que de pronto Moisés, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y ahora hay una conversación entre Moisés y Jehová. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si lo que dices es cierto, que he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. La oración de una persona que está sirviendo al Señor, Moisés no se conformaba con la promesa que Dios le dio. Él quiere tener la revelación de lo que tiene que hacer para Dios. Usted puede pedir a Dios, revélame los pasos que voy a dar, revélame lo que tengo que hacer, por dónde tengo que ir, cuándo tengo que ir, con quién tengo que ir, quién me va a acompañar. No es falta de fe, es pedir revelación de Dios, es dependencia de Dios. Sin embargo, tú me dices, este es pueblo tuyo, y Dios le dice, mi presencia irá contigo, te daré descanso.
Pero antes de eso, Dios dijo, yo no andaré en medio del pueblo. No voy a estar con ustedes, porque los voy a tener que destruir. Y ahora Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés, como medio que no se la creía, dice, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Y este es un principio básico para un misionero. Si la presencia del Señor no va contigo, no te muevas. No hagas nada. Aunque te mande el ángel delante tuyo. ¡Oh, un ángel! ¡Wow! No. Si la presencia del Señor no está con nosotros, no hagamos nada, no nos movamos. ¿Cómo termina el pasaje? El pasaje termina de que Moisés sigue hablando y sigue pidiendo a Dios y termina el pasaje diciendo que lo que Dios había dicho que no iba a hacer, no iba a andar con el pueblo. Dios acepta de que ese pueblo que lo iba a destruir, Dios se manifiesta a través de ese pueblo otra vez. Eso es intercesión por personas que ya están listas para que la ira de Dios caiga sobre ellos. No tiene que ver con salvación espiritual, pero tiene que ver con condiciones de los pueblos y la gente que están viviendo los momentos más terribles de su vida. Nosotros podemos evitar catástrofes sobre gente si somos capaces de orar con la valentía y la sabiduría que oraba Moisés. Nosotros podemos cambiar el juicio de Dios sobre una nación si oramos e intercedemos y nos ponemos en la brecha. Abraham lo dijo, si hubiera tantos justos, ¿lo vas a destruir? No lo haría. Si hubiera tanto, no lo haría. Cuando se dio cuenta que ni con 10 lo haría, dijo, es que ni siquiera hay 10. Así que nada, vamos a prepararnos por la destrucción. Pero la oración intercesora puede cambiar el destino de naciones. Y sobre todo, toda persona que empiece un trabajo, una visión y se involucre en misiones, tiene que hacer como Moisés. Tener una cercanía con Dios, tratar con Dios, hablar con Dios y en fe atreverse a desafiar a Dios, a hacer cosas que incluso Él dijo que no las iba a hacer o que dijo lo contrario, lo voy a hacer. Señor, no lo hagas, arrepiéntete, eso es malo. Moisés terminó siendo el consejero de Dios. Increíble. Pero cuando usted está basado en la Escritura, usted puede reclamar todo lo que la Biblia dice. Amén. Mañana continuamos con el libro de Josué. Dios los bendiga.